Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tienen como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Hola a todos, bienvenidos a Entre Adictos, un capítulo más de nuestra línea Volver del colectivo Aquí y Ahora. Hoy tenemos de nuevo a Heidi Farías, colega psicóloga, gran amiga. Hace unos días tuvimos a Heidi acompañándonos en un tema bastante importante frente a la prevención, cómo llegar a los colegios, cómo el tema parental es importante para generar el vínculo y poder tener en marco la prevención. Y como es un tema tan grande, Heidi, bienvenida. Quisimos de nuevo que estuvieras con nosotros en Entre Adictos. Gracias por estar en este espacio. Hola Ivonne y hola a todos los que están escuchando, mil gracias por esta invitación. Es un gusto acompañarlos, ser parte de este espacio y, como lo mencionas, hablar de este tema de la prevención que realmente es muy amplio. Podríamos hablar horas y horas y realmente digamos que sería muy difícil terminarlo, ¿no? Y es un trabajo súper importante, súper bonito que se necesita, como lo mencionabas, desde los entornos educativos, desde la familia, desde el actuar cuando ya ha habido, por ejemplo, un tema del consumo. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Heidi, por estar con nosotros. Bueno, entremos en materia, Heidi. Como hablamos hace unos días frente al tema escolar, creo que es importante que podamos tocar un tema hoy frente a la prevención, pero cuando realmente ya hay un consumo. Y lo digo así porque a veces hay un desconocimiento si solo se genera prevención antes de, ¿sí? Como que pensamos que solo se puede generar una prevención si no ha llegado a la situación en los jóvenes. ¿Qué pasa cuando una persona ya está en consumo? Y cómo desde la prevención podemos generar ese acompañamiento. Eso que acabas de mencionar, Ivonne, es súper importante porque hay muchísimos mitos alrededor de la prevención y su funcionalidad. Por ejemplo, uno de los más mencionados es pensar que la prevención puede eliminar la conducta. Y a veces eso no pasa, ¿no? A veces lo que vemos es que hacemos prevención y sin embargo se presenta el consumo. Ahora, quiero invitarlos a pensar, si eso pasa haciendo algo, imagínense cómo sería si no hiciéramos nada. Entonces, hay que escalar estos mitos y ver el trabajo real frente a la funcionalidad de la prevención y frente a en qué momentos la podemos implementar. Claro, aquí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Y es que la prevención como tal no es una prevención global. Hay unos tipos de prevención y hay unas modalidades de prevención. Y esto es súper importante porque a la hora de desarrollarla nos va a guiar, nos va a dar un camino de intervención, nos va a dar un camino para generar las acciones, los objetivos y para poder evaluar resultados, ¿no? No es lo mismo hacer prevención con jóvenes que hacer prevención con adultos. También el curso de vida tiene un impacto importante. No es lo mismo hacer prevención sobre una temática general a hacer prevención de una temática donde un grupo de personas tienen un riesgo particular. Hay sus diferencias, ¿no? Entonces, como les decía, hay unos tipos de prevención y unas modalidades de prevención. Arranquemos por las modalidades. Existe la modalidad específica y la modalidad inespecífica. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto que cuando se hace prevención muchas de las veces se habla en el tema de sustancias psicoactivas, se habla de la sustancia directamente, sus consecuencias, es decir, la modalidad específica se centra en el problema como tal. ¿Qué es lo que pasa con el consumo de la sustancia? Sus temas químicos, las consecuencias directas, ¿no?
esa es una de las modalidades. Y la siguiente modalidad es la modalidad inespecífica, que tiene que ver con disminuir las condiciones que aumentan la vulnerabilidad en una persona o un grupo social determinado. Trabajamos un montón con el tema de las habilidades para la vida. ¿Por qué? Porque habilidades para la vida se divide en 3 temas por la Organización Mundial de la Salud. Seguramente si miramos otros teóricos encontraremos más divisiones, pero la OMS nos dice que se dividen en las habilidades sociales, en todo el tema de, por ejemplo, lo emocional también es súper importante, todo el tema cognitivo. Entonces, tomemos estas como ejemplo. Si tenemos jóvenes, si tenemos adultos que tengan la habilidad social de la comunicación, que tengan la habilidad afectiva, claramente esto va a disminuir la vulnerabilidad frente al consumo de una sustancia psicoactiva. Recordemos que entre todas las razones por las cuales una persona puede consumir, porque pueden ser muchas, una de ellas es, por ejemplo, el sentir incomodidad, no sé, al presentarse a un público aparente, ¿no? Y entonces, si yo tengo una persona que tenga altas habilidades en ese tema, prácticamente no va a tener por qué buscar estrategias que incluso sean lesivas para sí mismo para, pues, abordar la situación. Entonces, de esto nos habla la modalidad específica. Hay algunos programas que podemos encontrar que tienen una modalidad mixta, es decir, hablan, nos enseñan, nos hacen psicoeducación frente a la sustancia, pero también nutren nuestras habilidades para la vida. ¿Qué piensas de eso, Ivo? ¿Cómo vamos hasta ahí con el tema de las modalidades? Bueno, escuchándote, Heidi, me genera resonancia porque el mundo de la prevención es muy amplio. ¿Sí? Escuchándote es como uno cree que solo generar la intervención antes de los chicos, que fue lo que te decía inicialmente, pero desconoce mucho el tema que puede generar, hacia dónde, con quién, en qué momento, y creo que por eso es preciso este capítulo del día de hoy. Escuchándote me genera esa pregunta: ¿cuáles son esos tipos de prevención que podemos manejar o se conocen en temas de prevención? Así es, esto es súper amplio y a medida que ha venido pasando el tiempo hemos ido aprendiendo cada vez más, porque claro, la prevención de ahora no es la misma que la prevención de antes, y hemos venido ejecutando más y más cambios en torno a las bases científicas de lo que encontramos que nos ha funcionado, lo que no, la evaluación de resultados, etc. Como te decía, hay unas modalidades de la prevención y tú misma me acabas de preguntar también cuáles son los tipos de prevención. Encontramos la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada. Actualmente, uno de los teóricos más grandes en tema de prevención en el 2021 sacó un manuscrito, sacó un texto donde también nos hablaba de la prevención ambiental. Entonces, como tú te das cuenta, son varios tipos de prevención, son varios los enfoques, varias las modalidades. Esto es grandísimo. Escuchándote que hay variabilidad en el tema de prevención, creo que es importante que nos cuentes cuáles son y cómo se aplica ese tema de prevención si tenemos diversas alternativas para generar prevención. Vale, entonces los tipos de prevención, vamos a hablar de algunos específicos, como por ejemplo la prevención universal. Esta es aquella a la que se puede dirigir a todo grupo de personas, es decir, tratan temas que podrían beneficiar a todos por igual. Aquí con el tema de los ejemplos hay que tener cuidado, sin embargo me voy a arriesgar a arrojar alguno. Por ejemplo, el tema de la alimentación saludable. A riesgo de equivocarme, ¿a quién no le sirve saber sobre alimentación saludable? Podríamos decir que es un tema que puede beneficiar a todos por igual. Esto es algo que de alguna forma le aplica a todo el grupo de personas y eso lo hace universal porque es una perspectiva amplia, ¿sí? Entonces digamos que aquí vemos que le aplica a todo el grupo Diana. En cambio, cuando hablamos de la prevención selectiva, ya nos damos cuenta que se dirige a un subgrupo, por ejemplo, si hablamos de adolescentes, que tienen un riesgo, si hablamos de sustancias psicoactivas, de ser consumidores, mayor que el promedio de los de su edad. Entonces, digamos que aquí ya tenemos que separar un subgrupo del grupo como tal. ¿Por qué? Porque son chicos
que para el ejemplo manifiestan un mayor riesgo, es decir, una mayor vulnerabilidad del consumo de sustancias psicoactivas. Y aquí la prevención selectiva es súper importante porque, claro, entonces yo no voy a venir a darle la misma información a los chicos que no tienen esta vulnerabilidad, no le voy a dar la misma información que a los chicos que ya manifiestan una mayor vulnerabilidad. Y aquí es importante hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque hay un concepto súper importante que es la iatrogenia preventiva. Es decir, yo puedo tener una excelente intención de generar todo el bien posible, pero al dar información a un grupo de jóvenes que aún no tienen esta vulnerabilidad, puedo estar generando un efecto contrario, un efecto contrapreventivo, incluso generar curiosidad, etcétera. Bueno, pasemos a otro tipo de prevención, que es la prevención indicada. Al inicio de esta conversación, Ivonne, tú decías como, bueno, ¿y será que la prevención es solo cuando, o sea, como antes de? ¿Qué pasa si ya tengo a alguien que ha consumido o que está en una etapa de consumo? O sea, esta persona ya se me salió el radar, no puedo hacer nada. ¿O qué es lo que pasa con eso? Tú hacías esa pregunta. Pues aquí tenemos una prevención que su nombre lo dice indicada, y es aquella que va dirigida a un subgrupo muy concreto de personas que ya tienen un mayor riesgo y que ya no solo están en riesgo, sino que ya están en consumo. Y adicional a eso ya tienen problemas en su comportamiento. Entonces aquí podemos categorizar la información frente a un grupo diana, a un grupo grande, a todos los beneficia. Luego tenemos un subgrupo que ya tiene un nivel de riesgo y ya luego en la indicada tenemos un grupo que además de tener el riesgo, ya están en consumo. Entonces aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque la prevención indicada finalmente nos ayuda a devolverlos de etapa en etapa. Entonces más adelantico vamos a hablar de algunas etapas del consumo. Es decir, si ya están en la etapa 2, lo que vamos a hacer con la prevención indicada es tratar de que se devuelvan a la etapa 1. O si tenemos a alguien ya en etapa 3, vamos a tratar que se devuelva a la 2 y de la 2 se devuelva a la 1. Y hacemos un ejercicio de prevención importante donde disminuimos los riesgos y aumentamos los factores protectores. También aquí es importante aclarar que tenemos lo que es la prevención ambiental. La prevención ambiental, digamos que adicional a trabajar con los grupos o subgrupos o individuos en específico, trabaja un margen amplio comunitario. Es decir, aquí ya hablamos de un tema normativo. Por ejemplo, el marco legal sobre el tema de la normatividad frente al tabaco. Eso fue algo que nos impactó de manera masiva. Esto es una prevención ambiental. Son normas que ya nos rigen un comportamiento y que nos cambian dentro de un ambiente. Claro, uno va a decir como, pero qué difícil sería crear X o Y norma, qué difícil, o sea, ¿cómo podría esto a mí impactarme? Claro. Desde nuestras decisiones, desde nuestra participación, desde el estar enterados, nosotros podemos apoyar diferentes movimientos frente a la normatividad que generen un cambio de manera global, es decir, no apunta a conductas aisladas, sino a conductas comunitarias que impactan a toda la comunidad como tal. Entonces, fíjate, Ivonne, que hay modalidades de prevención, hay tipos de prevención y finalmente hay como toda una evaluación para decir, bueno, mi hijo, mi hija, ¿será que está en un grupo de riesgo? ¿Será que ya está en consumo? ¿Será que le sirve más un tema universal? Y desde ahí como padres de familia comenzarnos a cuestionar qué tipo de prevención puedo aplicar, ¿no? Como institución educativa ya digamos que tenemos un amplio conocimiento en el tema, entonces digamos que ya entramos incluso a la formulación de programas preventivos de acuerdo al curso de vida de nuestros chicos, de acuerdo a sus vulnerabilidades, de acuerdo a los riesgos y algo súper importante, de acuerdo a sus factores protectores, porque finalmente dentro de la prevención lo que buscamos es aumentar esos factores protectores. Bueno, Heidi, y todo lo que has venido comentándonos en este capítulo de hoy, quiero resaltar porque muchas veces nos escriben, nos generan como contacto por el desconocimiento. Entonces hay muchos papás, hermanos, bueno, todo el tema familiar, pero también amigos. Y qué bueno de pronto, ¿por qué no instituciones que nos están siguiendo?
y que siento que hoy nos has dado una gran herramienta práctica donde nos muestras esa modalidad, pero también la diversidad de tipos. Para esas personas que nos están escuchando y desde tu experiencia, que quiero agradecerte, Heidi, por compartir lo que haces día a día desde la prevención. Cuéntame básicamente desde esos comportamientos y bueno, de esas etapas que nos estabas contando, cómo yo si no conozco o no tengo básicamente el conocimiento, la experticia, cómo puedo evaluar o cómo puedo saber en qué espacio o qué población de la que nos hablabas puedo generar prevención. Digamos que esto tiene unas implicaciones a lo largo y a lo ancho, o sea, aquí estamos viendo como las generalidades. Aquí un poco te cuento que pues las etapas del consumo tienen una evolución en el mismo, es decir, el consumo no es igual para una persona que está experimentando con la sustancia a una persona que ya tiene un consumo habitual, ¿no? Entonces uno ve que las etapas en sí misma tienen una evolución y vemos que en esa evolución hay varios cambios en términos de los comportamientos, de los rasgos físicos, biológicos y de los cambios también psicológicos en términos de pensamiento, en términos de emoción. Entonces vamos a ver muy breve y casi que es un resumen grosero porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero creo que esto nos va a ayudar a entender un poco estas, pues y a observar estas etapas de la evolución del consumo para ver en términos de la prevención indicada cómo iríamos transitando en cada una de ellas para devolvernos en las mismas, ¿no? Es como si lo que mencionaba, si estamos en la etapa 2, vamos a tratar de devolvernos a la 1 y así sucesivamente. Entonces tenemos que hay un consumidor experimental que es la persona que prueba una sustancia, pero no tiene la intención de volver a consumir, o sea, prueba la sustancia para experimentar, a ver qué se siente, como que tiene la curiosidad, pero al mismo tiempo dice como no. O sea, no tengo la intención de volver a consumir. Luego de este consumo experimental, vemos también la persona que ya es un consumidor ocasional. Es decir, esta persona ya conoce los efectos del consumo de la sustancia, ya ha visto algunas de las consecuencias, consume pues ocasionalmente, es decir, su frecuencia ha aumentado. Y digamos que en general el consumo lo tiene muy atado, por ejemplo, a los contextos sociales, de pronto le ve la ganancia, ¿no? Entonces, no sé, su motivación puede estar ligada a facilitar la comunicación, a cuestionar normas que de pronto sin el consumo no las cuestionaría, al tema de buscar relajación o de pronto al tema de búsqueda de placer. Entonces, como que todas esas ganancias hace que ya sea un consumidor ocasional. Luego de esto podemos ver el consumo habitual, es decir, ya ha pasado, ya ha transcurrido un tiempo en donde ha consumido de manera ocasional, ¿sí? Y esta frecuencia lo ha llevado a aumentarla hasta que llega a hacerlo regularmente. Es decir, ya conoce efectos, consecuencias y el consumo ocasional ha incrementado a ser habitual. La frecuencia ha aumentado. Luego de esto claramente ya lo lleva a un siguiente paso que es al consumo dependiente, es decir, ya la persona pues claro, siente una necesidad de consumir la sustancia. Entonces aquí ya estamos viendo que está involucrado también el tema físico, el tema psicológico y ya lo siente necesario para desarrollar sus actividades. Es más, siente que sus actividades giran en torno al consumo de la sustancia. Aquí hay algo importante y es también, claro, cuando la persona va transitando de etapa en etapa de consumo, vemos que va perdiendo su libertad, ¿sí? Cada vez depende más de la sustancia, cada vez más áreas de su vida están más hacia el consumo, es decir, si tenemos una persona que le gustaba, no sé, jugar fútbol, escuchar música, etcétera, cada una de sus actividades comienzan a depender más del consumo de la sustancia. Entonces, ya si escucho música, sin consumir la sustancia, ya no la disfruto tanto y comienzan a pasar este tipo de cosas. Y aquí es súper importante tener en cuenta que, claro, la persona siente que hay una ganancia del consumo, pero asimismo comienza a perder su libertad. Entonces, digamos que cuando hablamos de la prevención indicada, pues hablamos de fortalecer los factores
factores de protección y pues al mismo tiempo disminuir los factores de riesgo en cada una de sus etapas, ¿no? Eso es como a grandes rasgos para contarte lo que hacemos. Antes de cerrar y a darte las gracias por esta información tan valiosa, creo que nos diste ese paso a paso, ¿no? De la prevención. Hey, me gustaría que nos compartieras desde tu experiencia, desde el colectivo, cuál es la prevención que más usan o están haciendo actualmente en los colegios con esta información que nos dan, o desde tu experiencia, cuál es la prevención más habitual que manejas. Realmente nosotros tenemos una prevención basada en la evidencia, lo que nos lleva a generar una evaluación de los factores de riesgo, de los factores protectores para poder generar objetivos en la prevención. Digamos que en nuestros colegios nosotros hacemos toda esta evaluación particularizada para identificar cuál es la prevención que el colegio como tal necesita. También hacemos parte de las rutas de acción, por ejemplo, cuando los chicos identifican que ya hay un tema de consumo, hacemos parte de esta ruta en términos de prevención indicada, en términos de intervención breve, en términos de poder identificar el joven o la joven que necesita específicamente. Para ello hacemos también una valoración. Digamos que, claro, tenemos toda la teoría de la prevención y demás, pero también entendemos que no hay una receta, hay un paso a paso, hay una metodología, hay una investigación, hay una evaluación, pero eso no hace que hagamos una receta para absolutamente todos. Ya desde los programas de prevención tenemos lo que es el programa Consentidos, que es un programa basado en la evidencia, evaluado, que ha mostrado sus resultados, que maneja diferentes variables de acción, que nos lleva a trabajar con los chicos, con los docentes, con padres de familia. También trabajamos con algo que se llaman acciones preventivas, que son acciones a la medida. Esto es súper importante ver porque, como les decía, no es una receta. Entonces, esto nos da la oportunidad de revisar cada colegio, cada persona que necesita. Y también, como mencionaba, están las rutas de acción, intervención breve e incluso de la valoración puede resultar que necesitemos un tema de tratamiento psicoterapéutico, tema ambulatorio, tema de internado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, como te cuento, Ivo, tenemos como un margen de acción súper amplio para poder dar cobertura a las necesidades que se presentan en términos tanto de prevención del consumo de las sustancias psicoactivas como cuando hablamos en términos de tratamiento, ¿no? Es como una línea súper grande de acción y pues nada, nace también de la valoración que podamos hacer. Qué interesante, Heidi, y quería darte las gracias por permitirnos conocer en Entre Adictos lo que haces diariamente, lo que desde el colectivo muchas veces se cree que solo es el tema de intervención, ya cuando está la problemática y nos encontramos en la clínica, en FACA, haciendo todo el tema de intervención, pero mira que hay un mundo gigante también antes de, con todas estas etapas y que muchas personas no conocen. Entonces para mí era de gran importancia tenerte de nuevo en Entre Adictos. Espero que sigas acompañándonos todo el tema de prevención, que podamos seguir tocando temas para las personas que necesitan generar un direccionamiento. Así que quiero darte las gracias. Esta es tu casa, Heidi. Gracias por darnos toda la información hoy de todos los tipos de prevención. No, gracias a ti, Ivonne, gracias a Entre Adictos, gracias a ustedes por estar aquí escuchando, por estar atentos, siempre como muy presente y muy a la orden de lo que podamos necesitar y construir entre todos. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.